Se cuenta que casi 2 siglos después de la muerte de Carlomagno, el emperador más poderoso de Europa, su tumba en Aquisgrán fue abierta por orden de Otón III. Lo que hallaron realmente fue muy impactante porque allí se encontraba Carlomagno sentado en un trono, con una corona todavía en su cabeza, como que si todavía estuviera reinando desde ese lugar. Pero lo más sorprendente de esto fue que sobre sus rodillas se encontraba una Biblia. Y cuenta la historia de que en esa Biblia, Carlomagno estaba apuntando específicamente a un pasaje, Marcos capítulo 8, 36, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El emperador había conquistado tierras, había acumulado riquezas, ejercido poder sobre varias naciones, había quedado ahora reducido a simple polvo. Todo lo que este mundo llama gloria viene a ser pasajero. No importa el estatus del individuo, no importa el poder que tenga, al final de cuentas, todo se desvanece. Lo único que permanece es, curiosamente, lo que él estaba apuntando, la palabra de Dios. Y es la riqueza más grandiosa que en realidad nosotros podríamos buscar. Y es precisamente este contraste que Santiago nos presenta en su carta. Él comienza a hablar ahora acerca de los pobres y de los ricos, y de la exaltación y la humillación en el contexto, de cómo las riquezas se marchitan como flor y como la hierba. Y es de una gloria que realmente no encontramos nada en este mundo que se pueda poner en contraste con lo que realmente importa, que viene a ser Cristo. Así que vamos a estudiar nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, del 9 al 11, donde Santiago nos recuerda que la gloria del pobre y la humildad del rico no están en cualquier cosa que puedas encontrar en este mundo, sino algo mucho más valioso, o mejor dicho, en alguien sumamente importante y más valioso. Así que vamos a Santiago capítulo 1, del 9 al 11. Y menciona la palabra. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque en tu sabiduría eterna exaltas al humilde y humillas al altivo, recordándonos que toda gloria terrenal realmente es pasajera. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, reconocemos que en ti se encuentra nuestra verdadera identidad y la riqueza incorruptible que solo viene de ti. Espíritu Santo, pedimos que abras nuestros ojos para ver la vanidad de lo perecedero. Afirme nuestro corazón a la esperanza eterna y nos impulses a vivir con humildad y generosidad y fe mientras atravesamos las pruebas de esta vida. Te lo pedimos por gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Vemos en esta transición que Santiago, desde el capítulo 1 del versículo 2 al 8, comienza ahora a dar el caso de cómo los cristianos enfrentaban pruebas en ese entonces y cómo las pruebas y la sabiduría tenía que ver también en el aspecto socioeconómico, preparando temas que iba a reforzar más adelante con aspecto de economía. Y comienza con el sentido del júbilo que tendrían aquellos que se encuentran en pobreza. Cuando analizas el griego de la palabra que habla aquí en el sentido de humilde, no se está hablando simplemente de un sentido de humildeza espiritual, sino, como pensaríamos, de humilde de corazón, sino que aquí refleja una condición social. La palabra aquí tiene una conexión directamente con el estatus económico de una persona. Y Santiago hace referencia de cristianos que habían sido, recuerdan la palabra, diáspora, el hecho de que habían sido alejados de su pueblo nativo, de su ciudad, y habían sido esparcidos en diferentes lugares donde realmente no eran de ellos. Y vivían muchos de ellos en la pobreza. Considera esto, imagínate como que si tú estuvieras en tu país, en tu lugar, y de pronto existe una persecución y tienes que estar forzado a salir de donde tú vivías, de tu trabajo, de tu contexto, y tienes que ir a otros lugares donde tienes que comenzar desde cero. Ellos estaban marginalizados y en la escala social sin privilegios en una cultura greco-romana.
En el Mediterráneo oriental, la honra era más importante para aquellos que tenían más dinero. Los pobres carecían de reconocimiento y eran considerados como sin peso en la sociedad. Vemos que lamentablemente esa ideología todavía continúa hoy en la actualidad, donde aquellos que tienen más dinero son más reconocidos, son más respetados que aquellos que realmente no lo tienen. Pero aquí Santiago los llama hermanos y específicamente relacionándose con aquellos pobres. Ellos que pertenecen plenamente al pueblo de Dios. Aunque fueran considerados insignificantes para la sociedad, Santiago hace ese énfasis: ustedes son mis hermanos y estoy dirigiéndome a ustedes. Muchos de estos creyentes habían perdido propiedades o estaban sometidos a opresión económica por parte de terratenientes y ricos opresores. Pero los de condición humilde, Santiago les dice que realmente eran en su mayoría creyentes judíos empobrecidos, que iban a sufrir injusticia y marginación, pero que aún así se gloríen en su alta posición, lo cual es bastante curioso. En la traducción de Nueva Traducción Viviente utiliza mejor la palabra traducida aquí. En lugar de decir se gloríen en su alta posición, menciona a los creyentes que son pobres puedan estar orgullosos porque Dios los ha honrado. La palabra orgulloso viene a ser una palabra mucho más apropiada para lo que aquí está queriendo decir Santiago. Ahora, cuando leemos la palabra orgulloso, vemos que Pablo habla y lo conecta con un aspecto negativo. El ser orgulloso viene a ser algo como que realmente, algo que tiene que jactarse, pero usualmente se relaciona con algo personal. Pero aquí Santiago está hablando que ese jactar no es algo con respecto a lo que la persona hace o lo que la persona tiene, sino es jactarse de a quien pertenece, jactarse en Dios. Entonces el orgullo viene a ser aquí del gozo de la obra de Dios, no de la vanagloria personal. Pero lo curioso del caso es que el imperativo que dice gloríense, la importancia de entender también estas palabras en el idioma original te ayuda a tener una profundidad mucho más grande, ya que este verbo aquí es presente y reclama una práctica continua. No solo que te gloríes, que te enorgullezcas en ese entonces, sino que continúes haciéndolo constantemente. Es una práctica continua de sentirse glorioso o orgulloso, pero claramente habla en su exaltación. Y esa exaltación, reitero, no es en el individuo, no es en lo que la persona haga, no es en lo que la persona tenga, sino su posición elevada en Cristo, que es opuesto a la humillación del rico que después más adelante lo afirma. En el contraste con la humillación social, estos creyentes tenían una identidad elevada, no en algo que poseían o que obtenían, sino en ser hijos de Dios, en ser herederos del reino de Dios. Y aquí les dice que, hermanos míos, escuchen, no se escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Dios escogió a los pobres. Santiago afirma que la condición de pobreza no es un obstáculo, sino que es un plan de Dios de los pobres que han sido escogidos para recibir una posición de honra en Cristo. Esto refleja una constante preferencia bíblica de Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios tiene esta conexión y esta predilección, por ponerlo así, por los humildes, los despreciados, los que no tienen prestigio en este mundo. Vemos en Salmo 34:6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Vemos ese corazón de Dios por aquel que está en necesidad. En Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. ¿A quién dice aquí? A los afligidos. No a los ricos, no a los poderosos, no a los que se sienten bien, no a los que quieren su mejor vida ahora, sino a los que se encuentran en una posición de sentirse afligidos por las situaciones alrededor. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mateo 5:3 menciona, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La elección de los pobres no se debe a un mérito de pobreza. No es el hecho de que los que son pobres son más privilegiados, sino a la gracia soberana que pone su favor en los que nada tienen. Aquellos que realmente no podrían decir algo, mira, tengo esto para glorificarme. No, no tienes nada, tienes única y exclusivamente a Cristo.
Y aquellos que están en esa condición, lo único que les cuenta, lo único que les vale es buscarlo a Él, depender de Él. Aunque carecen de bienes materiales, los pobres creyentes poseen una riqueza espiritual abundante que viene a ser la fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado una situación en necesidad, donde sabemos que no podemos hacer algo por nuestra cuenta para tratar de solucionar ese problema? ¿Y a quién recurrimos? A Dios, confiando en Él, sabiendo que Él es el que provee, sabiendo que Él es el único que tiene todos los recursos del mundo para poder cubrir tu necesidad. En el contexto de la carta, la fe permite que una persona pueda perseverar en medio de las pruebas y gloriarse en Cristo para vivir con esperanza. La pobreza terrenal viene a ser un terreno fértil para aprender esa dependencia, esa confianza y esa obediencia, por lo que los pobres son presentados como un ejemplo de fe genuina. Porque cuando te encuentras en una posición donde tienes dinero, tienes posesiones o tienes algo para que sustentarte, realmente tu fe se basa mucho más en lo que tienes que puede ayudarte en el problema. Pero cuando no tienes, es diferente. Porque dependes de alguien, de un ser superior que puede ayudarte en cosas que tú no puedes controlar. Dios les propone que aunque el mundo los excluya en la economía del reino de los cielos, ellos son herederos legítimos. El reino aquí no es solo un fruto de gloria escatológica. ¿Qué quiere decir esto? No solo se trata acerca de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, sino el hecho de que también eres parte de un vivir bajo el señorío de Cristo en la actualidad. El ser parte del reino de los cielos no se enfoca únicamente, y hemos estudiado esto en Mateo, que no se trata acerca del cielo, no se trata únicamente de la eternidad. Ser parte del reino de los cielos implica que el reino comienza en el momento que tú naces nuevamente en Cristo. Y eres parte de una familia, has sido adoptado a la familia de Dios. Y por ende puedes vivir con ese gozo que tu identidad ahora está en a quien le perteneces. La dignidad no la da la riqueza, sino la identidad de ser hijo de Dios. Así Santiago pone a los pobres en el centro del plan de Dios, recordando a la iglesia que el favoritismo hacia los ricos contradice la lógica del Evangelio. En el Evangelio todos somos iguales. La promesa del reino, de esta dignidad, que los que Él ama, esto significa que la herencia no depende de su estatus ni de posesiones, sino de la relación del amor obediente a Dios. El amor que Dios tiene para contigo no se trata acerca de qué posesiones tienes, ni tampoco de qué títulos obtienes, ni qué es lo que tú hagas. El amor que tiene Dios para contigo es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Dios no te ama más ni te ama menos. Si te comparas el uno con el otro, no vas a ver esa diferencia en la cual puedes decir, no, mira, a él lo ama un poquito más porque realmente va a la iglesia mucho más, lee la Biblia mucho más. No, porque no se trata de esa dependencia de la persona. No se trata de la espiritualidad o la religiosidad del individuo, sino se trata única y exclusivamente de humillarse ante el Dios Todopoderoso y recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Dios te ama por medio de Cristo. Única y exclusivamente por medio de Él. Esa pobreza económica viene a ser un símbolo de pobreza espiritual, esa dependencia de Dios que abre camino a la verdadera riqueza, que es pertenecer al reino de Dios. Tu riqueza no está basada en lo que tú puedas lograr en este mundo. Tu riqueza única y exclusiva tiene que ser la prioridad de entender que tu nombre está escrito en el libro de la vida gracias a lo que Cristo hizo por ti. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Su pobreza material no definía en absoluto su riqueza espiritual, porque dependían de Dios y hallaban en Él esa seguridad. Santiago los llama a verse a sí mismos no según las etiquetas de este mundo. No se trata acerca de cómo la gente te cataloga. No se trata acerca de que incluso cómo te ven las personas en tu trabajo, en tu familia, tus vecinos. Al final de cuentas, las etiquetas que te ponga la gente no tienen esa importancia como la identidad que Dios te da al ser hijo de Dios. Esa es la identidad que realmente importa. Esa es la etiqueta que quieres buscar. Siempre les digo a mis hijas, cuando encuentras a una persona que te quiera hundir, que te trate de humillar, considera primordialmente tu identidad. Tu identidad primordialmente es ser hija de Dios. Segunda es ser hijo de tu papá y tu mamá. Tercero vienes a ser hermana de tus familiares. Cuarto vendrías a ser cualquier cosa que tú le quieras poner. Así que no intentes
cambiar ese orden y esperar que la identidad que tú tienes, quien tú eres, dependa de lo que la gente diga de ti. Tu identidad viene única y exclusivamente de Dios. En Cristo, la verdadera dignidad no está en la función de riqueza, sino en dependencia de fidelidad. Te voy a poner este ejemplo. La mayoría de hispanos en este país son trabajadores migrantes que limpian oficinas de noche, trabajan en construcción bajo el sol, en cocinas donde nadie los ve, no tienen títulos, no tienen estabilidad económica, muchas veces la sociedad los ignora y muchas veces los desprecia. Pero el domingo, cuando nos reunimos a adorar, todos somos iguales. No existe distinción económica, no existe distinción en títulos, todos somos iguales. Todos cantamos con gozo, oramos y predicamos y escuchamos la palabra, entendiendo que nuestra identidad no está definida en el salario ni por el estatus social, sino por el hecho de que pertenecemos a Cristo. El mundo puede llamar a la gente insignificantes, pero Dios nos llama hijos. El mundo los coloca por debajo, pero Cristo los ha exaltado por el trabajo que Él hizo en nuestro lugar. Así eran también los creyentes en aquel tiempo cuando Santiago escribió a esta audiencia. Los pobres eran marginados y despreciados por el mundo, pero Santiago les recuerda, tú eres rico en Cristo. Y ese es el mensaje que viene a resonar exactamente para nosotros hoy en la actualidad. La gloria del pobre y la humildad del rico no está en posesiones terrenales, sino en la riqueza eterna de pertenecer a Cristo. Esa es la riqueza que nosotros debemos valorar. No qué tan grande es la cifra que vas a encontrar en tu cuenta bancaria. No qué tan grande va a ser la casa donde estás viviendo. O qué tan últimos modelos van a ser los vehículos que manejes. Ni tampoco el hecho de que qué título tengas en la universidad. Tu grandeza es el hecho de que tú le perteneces a Cristo. Y esa perspectiva te va a ayudar a vivir de una forma en la cual cualquier cosa que tú veas en este mundo sea considerado, como Pablo incluso lo menciona, como basura, en contraste de pertenecer a Cristo. Pero aquí vemos que Santiago, aparte de motivar a los pobres, presenta también una llamada de atención para aquellos que poseen riquezas y les dice que tengan humildad en la riqueza. Ahora, aquí la palabra en rico viene a ser esta palabra en griego que es una posición de prestigio, no únicamente de dinero, sino el hecho de que aquellos que consideran que tienen una posición de estatus por trabajo, por educación, por rango en algún aspecto tal vez militar, y aquellos que la tentación de tener esa autosuficiencia es mucho más fácil de caer en ella. Considera que cuando Santiago les escribe, la asamblea, cuando estaban entrando un rico, la gente ponía atención a ese rico y la ropa lujosa que tenía. Se les ofrecían los mejores asientos, mientras que los pobres se sentaban hasta atrás. Esto mostraba que algunos creyentes ricos estaban aprovechando su situación social y la iglesia estaba cayendo en esa parcialidad. Donde viene mi hermano, sabes que mi hermano tiene mucho más dinero, me trata mucho mejor, sabes que mejor puedes sentarte ahí atrás y el otro que lo pongamos acá al frente. Y esa es lamentablemente una forma en la cual los cristianos comenzaban a catalogar, sí, todos somos cristianos, pero hay cristiano que es más importante que el otro. Y eso estaba mal. Santiago incluso acusa a los ricos de ser responsables de injusticias laborales. Retenían los salarios de los jornaleros que cosechaban sus campos. Imagínate esto, entre cristianos que traten mal dentro del mismo grupo de cristianos y se abusen de ellos por su autoridad y posición económica. También describe como aquellos que vivían en deleites y lujos, mientras que los pobres sufrían, incluso llegando a condenar y matar al justo. En este sentido, su riqueza estaba ligada a la opresión y al abuso, no a la justicia. Los ricos se jactaban de sus riquezas y proyectos, creyendo que podrían planear con seguridad, diciendo, yo voy a tener este proyecto, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo que sea. Pero aquí en Santiago es donde aprendimos esa frase muy importante, con el favor de Dios, si Dios lo permite. Pero aquí Santiago los pone a este punto. Tú te jactas que mañana voy a hacer tal cosa. No se trata de eso. Tú no tienes control de tu vida. Tú no sabes cuándo va a terminar tu vida. Santiago los confronta en la realidad de que sus riquezas se corrompen y enmohecen y se marchitan como la flor de la hierba.
Ahora, escúchame esto, el problema no es en tener posesiones. El problema viene a ser el hecho de que tú confías tanto en esas posesiones, en el sentido de que esas posesiones ahora te poseen a ti. Santiago entonces los llama a gloriarse no en sus riquezas, no en lo que poseen, sino que se gloríen en su humillación, reconociendo lo pasajero de sus posesiones y la necesidad de depender de Dios constantemente. Y esa humillación viene a ser no gloriarse en la vergüenza, sino una condición favorecida. El imperativo, nuevamente, de enorgullecerse viene a ser el hecho de que el jactarse del presente y continuar esa práctica continua, el rico ha de situar su identidad en la humillación que Cristo produce, no en su estatus. Mientras que al pobre le dice, enorgullécete y exáltate, al rico le dice, humíllate, pero al mismo tiempo ese verbo de que siga haciendo lo mismo continúa para los dos. La dignidad proviene de Cristo, no en el capital, no en el estatus, no en tu cuenta bancaria. El rico solo puede gloriarse cuando acepta la humillación, que al igual que todos, que pertenecen a Cristo. Esa jerarquía romana, más marcada en los contextos modernos, que los altos eran reverenciados, aquí Santiago desarticula este patrón dentro de la asamblea. Si es que la gente afuera hace esto, ustedes no pueden hacer lo mismo aquí. Porque aquí no existe jerarquías. Aquí no existe alguien que sea más importante que el otro. El único que es importante en la asamblea es Cristo. Y en Cristo es donde encuentras esa satisfacción. En Cristo es donde encuentras esa dirección. En Cristo es donde encuentras esa identidad que te da el valor de quién eres tú. No lo que tú hagas. No los títulos que tú obtengas. No las posesiones que tú puedas lograr. Es única y exclusivamente en Cristo. La humillación del rico es esa conformidad a Cristo. Esa fractura de la autosuficiencia. Bernardo de Claraval, conocido también como San Bernardo, fue un monje teológico y uno de los personajes más influyentes en la iglesia de la Edad Media. Y uno de sus sermones menciona esto. ¿De qué te sirve ser más rico si por dentro eres más pobre? La verdadera honra no consiste en poseer, sino en estar poseído por Cristo. No se trata acerca de las cosas que posees, sino se trata de ser poseído por Cristo. Que Él es tu dueño, que Él es tu Señor. De Él es el que tienes que rendirle cuentas, de que tu vida se base en qué puedo hacer para glorificar su nombre. No se trata acerca de tu reino, se trata acerca del reino de Él. Si Él te compró con su sangre divina, si derramó su sangre para comprar tu vida, lo mínimo que tienes que hacer es vivir completamente para aquel que lo dio todo por ti. Dios desbarata jerarquías humanas y otorga dignidad que está basada en la gracia. Su cuidado compasivo invita a confiar en Él y no en tu estatus. El Evangelio eleva al humilde y baja al altivo. El rico se gloria justamente con el quebrantado, no en su autosuficiencia, sino en el hecho de que pertenecen al reino de Dios. Ambos se glorifican, ambos son humildes en la perspectiva de que pertenecen al reino de Dios. Es por eso que la gloria del pobre y la humildad del rico no están en posesiones terrenales, sino en la riqueza eterna de pertenecer a Cristo. Santiago les recuerda a los ricachones que lo que poseen puede desaparecer fácilmente. Y esto es lo que viene a referirse como la riqueza perecedera. Y la ilustración que Santiago pone aquí, que es como una flor silvestre, si entiendes en este concepto de la flor en Palestina, era conocida por durar solo unos pocos días, porque se marchitaba rápidamente bajo el sol abrasador. Así la gloria del rico hace ese contraste. Su prestigio, sus bienes, su posición era realmente efímera, que viene a ser momentánea y va a perecer rápidamente. No aguanta, porque el sol sale y la quema por completo, como menciona, que es como la hierba que se seca también la flor se marchita. Esto probablemente se refiere a lo que se conoce en ese entonces como siroco, que viene a ser un viento cálido destructivo que en poco tiempo arruina los campos verdes.
Nosotros podemos entender más o menos viviendo aquí en Arizona, cómo es ese calor que viene y ese vientecito de calor que ay, ni uno puede disfrutar eso. Entonces, imagínate esta situación en Palestina. Esta imagen subraya lo inevitable y lo rápido del fin de la gloria terrenal. Así como nadie detiene el siroco, nadie puede detener lo que se marchita, las riquezas y que pueden desvanecerse. El cuadro que presenta aquí del sol, del viento, la hierba, la flor, funciona como parábola de la riqueza, que su belleza realmente dura poco y su memoria realmente no perdura. Pero curiosamente, las escrituras también hacen ese tipo de relación no solamente en riquezas, sino en la vida misma. En Isaías 46 menciona, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y que todo esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nuestra vida es así de rápida en contraste con la eternidad. Para que tengas una idea, es el hecho de que qué tan corta es tu vida en contraste con la eternidad. Quiero que parpadees en este momento. Que así fue tu vida. Así de rápido fue tu vida en esta eternidad. Tan corta, tan insignificante en contraste con la eternidad. Salmo 103:15 menciona el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ellas, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Job incluso también lo mencionó de esta forma. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Esta metáfora de hierba y flor que se encuentra en las Escrituras se usa para hablar de la fragilidad de la vida humana frente a la eternidad de Dios. Si es que tu vida es así de corta, si tu vida es así de diminuta e insignificante en contraste con la eternidad del Dios eterno, aprovecha cada instante que Dios te da. No desperdicies tu vida en cosas que realmente no tienen ningún sentido, ningún valor eterno. No hay nada que este mundo tenga que ofrecerte que pueda ser en contraste con las riquezas que vas a encontrar en la eternidad. Charles Spurgeon lo menciona de esta forma. Las riquezas terrenales son como flores. Hoy están frescas, mañana se marchitan y tan pronto serán echadas al fuego. Bienaventurado el que posee la flor eterna de Cristo, la flor más valiosa. Toda gloria terrenal realmente es momentánea frente al Dios inmutable, al Dios que nunca cambia. Por eso la única jactancia legítima es dirigir nuestra mirada a Dios y darle a Él la gloria. Esa es la riqueza más grande que vas a obtener. Aún mientras un rico esté ocupado en sus negocios y parece estar estable, su vida y su gloria realmente se van a desvanecer en contraste. La riqueza no solo es pasajera, sino que puede desaparecer repentinamente, dejando claro que la verdadera seguridad se encuentra en Cristo. ¿Cuántas veces tal vez hemos logrado obtener algo? Hemos comprado cierta cosa o ahorrado cierto dinero y de pronto desaparece. Todo se va así de rápido, ya sea por malgasto, robo, pérdida, lo que sea, que de pronto tanto que trabajaste para eso se desvanece por completo. El problema viene a ser para aquellos que depositan su identidad, su seguridad en aquello que han trabajado tan fervientemente que se desmoronan por completo. Porque pusieron todo su esfuerzo, tiempo, dinero, energía en tratar de establecer este ídolo, construir este ídolo que piensan, esto es lo que necesito para hacerme feliz. Pero cuando ese ídolo se desmorona, la persona también lo hace. Considera lo que dice Martín Lutero. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero lo que he puesto en las manos de Dios, eso aún lo poseo. Todo lo que pones e inviertes en la eternidad jamás se perderá. Jamás perderás aquello que inviertes en la eternidad. Considera que gracias a Cristo tenemos la entrada al cielo. Gracias al trabajo culminado que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos esa garantía de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que vamos a estar en presencia de Dios por toda la eternidad. Ahora, déjame conectarte con algo, que incluso va a venir el siguiente
parte del versículo que mencioné aquí, que vamos a estudiar la siguiente semana, que habla acerca de coronas. Vamos a entrar al cielo gracias al trabajo de Cristo, pero todo lo que tú haces aquí en esta vida es una inversión para la eternidad. Y vas a tener esa remuneración de todas las cosas. Tu servicio que has hecho para Dios va a ser remunerado por toda la eternidad. Si lo pongo de esta forma, tu trabajo en servir en obediencia a Dios va a ser pagado en la eternidad en cómo vas a vivir por toda esa eternidad. Si es que piensas en inversiones, esa es la inversión que realmente importa. Y esa es la inversión que realmente vale la pena. Te lo pongo en esta perspectiva. Considera que en este contexto donde nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, el hecho de que tengas una casa, un techo, un refrigerador, un vehículo, ya te hace ponerte en una posición mucho más beneficiosa dentro de un estatus de rico, por ponerlo de esa forma, en contraste con el mundo entero. Tal vez no lo pienses de esa forma porque te estás comparando con otras personas aquí en Estados Unidos, pero a nivel global, el hecho de que tengas aire acondicionado, refrigerador, un techo, cuartos, agua potable, eso te pone en una posición de estatus increíblemente superior que el resto del mundo. Ahora, te quiero añadir esto. Imagínate que cada uno de ustedes les voy a otorgar $10 millones para que puedas subsistir el resto de tu vida. ¿Ok? Tú estás viviendo sumamente bien, tienes todos los beneficios que quisieras, muchas comodidades que incluso podrías soñar. Y de pronto te digo, quiero que vayas de misionero a un país remoto donde no existe electricidad ni agua potable, donde vas a tener que dormir en el suelo y vas a tener que pasar durante un mes sirviendo a este grupo que necesita conocer de Cristo. Ahora, conociendo tu corazón que realmente quieres servir, vas y lo haces. Pero interesantemente, dentro de tu mente lo haces sabiendo que voy a este lugar y puedo sufrir este tiempo sabiendo que cuando regrese voy a tener esa comodidad que tenía antes, ¿verdad? Entonces lo haces tranquilamente sabiendo, ¿sabes qué es un sacrificio? Solamente un mes, no hay problema, lo voy a hacer. Vas, tal vez sufres un poco, pero ¿qué es lo que ocurre cuando estás sufriendo en ese lugar? Tu mente está, ay, como quisiera cuando ya termine todo esto, regresar a casa, darme un bañito, pegarme unas enchiladas, una carnita asada, lo que sea, y todas las cosas que dices, pronto voy a estar ahí para disfrutar esa comodidad que he dejado. Pero por el momento voy a servir con pasión y con amor en este lugar, porque sé que me espera un lugar en mi casa, en mi hogar, donde voy a tener todo lo que voy a necesitar. Así que este sacrificio vale la pena. Ahora quiero que lo pongas en una perspectiva ahora sí real, eterna. Considera que en la eternidad vas a tener una riqueza en Cristo, vivir por todo lo que Él ha hecho por ti, y aparte de eso vivir en un lugar perfecto, donde no vas a tener ningún tipo de necesidad, donde todas tus necesidades van a ser cubiertas, y lo único que estás haciendo es, en lugar de ver hacia atrás, estás viendo hacia adelante. Donde tú estás viviendo en este mundo, en esta circunstancia, en este contexto, tal vez con necesidades, con dolor, con sufrimiento, pero lo que te hace anhelar seguir viviendo adelante es el hecho de que, hey, este no es mi lugar, este no es mi país, este no es mi ciudadanía. Mi ciudadanía está en los cielos, en la eternidad. Y ahí voy a tener cosas que van a cubrir todas las necesidades, inclusive mucho más allá de lo que yo pueda soñar o imaginar. Así que puedo soportar el pequeño sufrimiento o necesidades o angustias o dolor que pueda soportar en esta vida. Porque es así de rápido en contraste con la eternidad. ¿Y qué es lo que te va a ayudar a soportar todas esas angustias y dificultades en el presente? El entender de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Tu garantía de tu salvación está por lo que Cristo hizo por ti. Y tu fortaleza es el hecho de que tu identificación está en Cristo. No te vas a gloriar, ni siquiera te vas a sentir orgulloso por cualquier cosa que puedas experimentar en esta tierra, porque cualquier cosa que tú poseas en esta tierra se va a desvanecer. Pero tal como lo menciona Lutero, todo lo que depositas en la eternidad, eso nadie te lo va a quitar. Nadie. El objetivo que aquí menciona Santiago es el hecho que las riquezas no deben ser motivo de jactancia, sino que el rico debe gloriarse en su humillación y dependencia de Cristo, cuya gloria sí permanece. Esa garantía de la eternidad y todo lo hermoso que vamos a poseer
gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, es algo que nosotros anhelamos y lo que nos motiva a seguir adelante. Podemos ver que Santiago aquí aclara a aquellos pobres cristianos en aspecto económico que realmente no se tienen que preocupar por su situación, por su posición, y que tienen un estatus mucho más grande en su identidad con Cristo. A los ricos les recuerda esa práctica de autohumillación, el romper esa ilusión de seguridad en las cosas que ellos poseen. Esta inversión no es simplemente un simple moralismo, sino una espiritualidad moldeada por el reino, que iguala jerarquías socioeconómicas y reorienta que todo lo importante es quién eres en Cristo. Y hacerles ese recordatorio de que esa imagen climática que presenta que realmente todo se va a desvanecer. Cualquier gloria que puedes obtener en este mundo de lo que tú hagas es transitoria. Es como una flor silvestre. Pero solo en Cristo encuentras esa gloria perfecta. Es un gran peligro espiritual cuando depositas tu paz y tu identidad en la ilusión de la riqueza, en la ilusión de tu estatus, en la ilusión de tu educación. Tanto que de la abundancia que puedes experimentar, eso puede darte una actitud de pensar, oh, yo ya tengo todo lo que necesito, no me hace falta. Es muy curioso lo que pone aquí el Señor en Proverbios 38:9. Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. No me des pobreza ni riqueza. Dame de comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. El Señor quiere que vivamos satisfechos, agradecidos, contentos por lo que Dios ha provisto en tu vida. Santiago recuerda que el rico debe gloriarse en su humillación, porque todo lo terrenal se va a marchitar, mientras que este proverbio pide no caer en el engaño de la autosuficiencia. La verdadera gloria y seguridad no está en tener más ni tener menos, sino en depender de Dios y reconocer como una fuente de vida el amor que Él tiene por nosotros. Ahora, Pablo y Santiago coinciden en el estatus económico que no determinaba la identidad espiritual. Aquí vemos un ejemplo de Pablo, por ejemplo, lo que menciona esto. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedo gozar cuando hay, puedo gozar cuando no hay. Porque al final de cuentas lo que haya es irrelevante. A quién tengo y a quién le pertenezco, eso es lo que realmente importa. Pablo aprende que estar contento, tanto la pobreza como la abundancia, es por su fortaleza que recibe de Cristo únicamente. Tanto Santiago como Pablo muestran que el creyente vive en una libertad interior que trasciende las circunstancias materiales. La felicidad de un creyente no depende de lo que tenga, sino a quién pertenece. La verdadera riqueza del creyente no está en lo que posee, sino en pertenecer a Cristo, vivir en dependencia de Dios y hallar en Él contentamiento. La gloria del pobre y la humildad del rico no están en posesiones terrenales, sino en la riqueza eterna de pertenecerle a Cristo. Debemos resistir la tentación de valorar a las personas por su estatus, por su profesión o por su estatus económico. En la iglesia todos son exaltados igualmente porque todos somos hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia debe ser un lugar donde el migrante humilde, el obrero, el jornalero, el empresario próspero, el profesional exitoso se sienten en la misma mesa porque le pertenecemos a Cristo. Nuestra identidad no está definida por la pobreza o por la riqueza, sino por nuestra pertenencia a Cristo. Esto libera a las iglesias de favoritismos para vivir en humildad y generosidad, para poder depender de Él en medio de las pruebas. El Evangelio no hace distinción entre pobres y ricos. Todos somos pecadores. Todos estamos en la misma condición pecaminosa. Todos merecemos la ira de Dios. Pero en Cristo, Él nos ha nivelado y nos ha redimido. Nos ha dado una gracia que no merecíamos.
El pobre se gloría en su exaltación, porque Jesús, el Hijo del Rey, el heredero del reino, ha redimido a aquel pobre. El rico se gloría en su humillación porque descubre que sus bienes no pueden salvarlo, sino que solo Cristo crucificado y resucitado lo ha salvado. Así como la flor de la hierba padece bajo el sol, así toda la gloria terrenal se va a desvanecer. Pero la gloria de Dios en Cristo va a permanecer para siempre. En el Evangelio somos definidos no por lo que poseemos, no porque aquello que nos haga falta o aquello que tenemos, sino por aquel que nos posee, Jesucristo el Señor, quien siendo rico, teniendo todo, en su gloria se hizo pobre, tomó forma de hombre para redimir a pobres en espíritu como tú y como yo, para que fuéramos enriquecidos con una herencia eterna gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. Considera que tu estatus, tus posesiones, todo lo que tú tengas, no define quién eres tú. No pongas tu fe en lo que puedas encontrar en este mundo. La única satisfacción que vas a poder sentir por completo, lleno en medio de todo, es el hecho de que Cristo ha dado su vida por ti y ahora, y de aquí en adelante por el resto de la eternidad, le perteneces a Él. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, hoy confesamos que toda gloria de este mundo se marchita como la flor de la hierba, pero tu palabra permanece para siempre. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en ti encontramos la verdadera riqueza, la exaltación del pobre y la humildad del rico a la pertenencia a ti. Espíritu Santo, sella en nuestros corazones esta verdad para que no vivamos confiando en situaciones pasajeras o en cosas pasajeras, sino en la herencia incorruptible del cielo. Llévanos a vivir con humildad, con generosidad y dependencia de tu gracia, hasta que un día contemplemos tu gloria eterna. Te lo pedimos por gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén.